Cartografía, presentado por Sergio Eduardo Gómez, Jason David Sánchez. Objetivo. El objetivo de la cartografía consiste en reunir y analizar los datos y medidas de las diversas regiones de la Tierra y representar estos gráficamente a una escala reducida, pero de tal modo que todos los elementos y detalles sean plenamente verificables. La expresión gráfica o resultado de la concreción de este objetivo es el mapa, como instrumento a utilizar fines diversos. Según el destino del mapa, ha de requerir una escala de relación el tamaño de lo representado con el tamaño real y una proyección para aproximar con la mayor fidelidad posible la representación de los rasgos de la superficie curva. Conceptos básicos de la cartografía. Cartografías. Se conoce como cartografía la ciencia que dedica al estudio y elaboración de mapas que sirven para la navegación, para la ubicación del ser humano. Mapa es la representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo, conservado la posición relativa de su localización. Asociación Internacional de Cartografía. Datum, punto de origen con coordenadas geográficas ligado a los parámetros que conectan las mediciones con el sistema de referencias. Tipo de mapas, ortofomapas. Fotografías aéreas que luego de corregirse las deformaciones son usadas como fondos con textos y algunos símbolos. Espaciomapas, imágenes de satélites georreferenciadas generalmente con toponimia. Ortofotomosaicos, ensamble sistemático de varias fotografías aéreas para. Planos topográficos muestran objetos naturales o artificiales de un territorio. Ejemplo, colinas, ríos, bosques, vías, puentes, etc. Se dividen según su uso, tamaño y escala. Uso de mapas van de 1 a 10.000 a 1 a 1.000.000 según el requerimiento. En esta imagen se observan mapas temáticos como lo son los del clima, transporte, turismo, entre otros. Temáticos. Se dedica la atención a un fenómeno geográfico determinado. Ejemplo, distribución de habitantes, composición de un suelo. Para hablar un mapa temático se requiere un mapa topográfico como base. Elipsoide es una figura geométrica generada por la rotación de un disco ovalado o un elipse en torno a su eje más corto. El elipsoide se emplea para hacer aproximación a la forma de la Tierra, usada como base para la definición de una cuadrícula de coordenadas. Geoide se denomina el cuerpo de forma casi esférica, aunque con un ligero achatamiento en los polos. Esferoide, definido por la superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre. Por lo antes dicho, se suele considerar que geoide es la forma teórica determinada geodésicamente del planeta Tierra. Proyecciones cartográficas es una transformación matemática de la superficie curva de la Tierra tridimensional. Es una superficie plana bidimensional. La Tierra es un cuerpo irregular y es posible representar sus partes sin distorsiones. Proyección azimutal. El cartógrafo selecciona el polo sur o norte, es tangente en los. Proyección cilíndrica. El meridiano central es seleccionado por el cartógrafo, gran distorsión en las alturas y el ecuador toca el cilindro si este es tangente. Las formas y distancias son razonablemente iguales entre los 15 y el ecuador 14. Proyección cónica. Paralelos estándar seleccionados por el cartógrafo, las áreas se conservan y las formas se distorsionan entre los paralelos estándar. Proyección conforme. Los círculos cambian de tamaño pero no de forma. Representan la esfera representando la forma pero no el tamaño. No hay variación de los contornos de los territorios. No existe deformación angular. Por tanto, los meridianos y paralelos se cortan a 90 y 16 grados. Proyección equivalente. Se representan las dimensiones de las áreas pero no sus formas. Los rasgos son deformados excepto en el punto de la línea tangencia
A1, círculo en la Tierra A1 es igual a A2, A2, el círculo luego se transforma en elipse 17. Proyección equidistante, dirección verdadera, no presenta distorsión a lo largo de las líneas en las que la proyección hace tangencia, mantiene la distancia real entre los distintos puntos del mapa meridianos, proyección conforme al círculo en la Tierra de paralelos de proyección, equidistante 18. Historia. La aparición de los mapas se produjo antes de la historia, es decir, con anterioridad a la aparición del relato escrito, y se utilizaron para establecer distancias, recorridos, localizaciones y así poder desplazarse de unos lugares a otros. Mapa instrumento, realizado con una finalidad informativa utilitaria como las de las Islas de Marshall. Mapa imagen, que representa un nuevo concepto más intelectual y que tiene como doble sentido. Es un instrumento que tiene una utilidad inmediata, pero a su vez es también una imagen, ya que en ellos aparecen las representaciones de la Tierra, conceptos cosmológicos o religiosos, pero centrados principalmente en el mundo del autor que lo construye. Cartografía de la Antigüedad Clásica. El mapamundi más antiguo que se conoce es una tablilla de arcilla cosida de origen babilónico del siglo VI a.C., que conserva el Museo Británico. Para los babilonios, la Tierra era la parte habitable del planeta. Aparece representada en este mapa como una superficie plana, redonda, cruzada. El interior de este disco se dibujan las normas religiones de la Tierra específica. Un poco por encima del centro de esta Babilonia, su nombre aparece escrito y enmarcado. Las otras ciudades están representadas con un círculo que a veces contiene el nombre y otras solamente un punto. La tierra habitable está rodeada por el océano en forma de un anillo llamado Río Amargo. Más allá de este círculo se resumen las regiones que están en la superficie del planeta Tierra. Cartografía griega. Los mapas actuales se basan en la geografía matemática que inició en Grecia clásica, y aunque los avances cartográficos conseguidos por los griegos llegaron a niveles de perfeccionamiento que no volvieron a ser igualados hasta el siglo XV, fueron los sabios cosmógrafos, astrónomos y matemáticos que establecieron las primeras directrices de la representación científica de la superficie. Destacan Anaximandro de Mileto hacia el año 610 al 545 y Hecateno de Mileto, que enlazan con las tradiciones babilónicas, pero sobre todo la figura de Eratóstenes, quien dividió la Tierra en meridianos y paralelos, aunque únicamente trazados sobre lugares bien conocidos. Se cree que el primer mapa que representaba el mundo conocido fue realizado en el siglo VI a.C. por el filósofo griego Anaximandro. Tenía forma circular y mostraba el mundo conocido agrupado en el torno del mar Egeo y rodeado por el Homero y Hesíodo. Representaban el mundo como parte de la esfera y no como un círculo que se apoyaba en el cielo por medio del Atlas y cuyo borde superior rodeaba el océano, dejando el espacio en la parte inferior para el Tártaro. Tales de Mileto, a quienes los eclipses le habían revelado la esférica de la Tierra, llegó a representar el globo de sus pies de diámetro, modificando posiblemente las creencias contratemporales. El año primero de la 81 Olimpiada 456 a.C., el joven de 28 años Heródoto leía en público en los Juegos Olímpicos una historia que acababa de redactar a la vuelta de largos viajes. Eratosthenes de Cirene es uno de los mapas más famosos de la época clásica. Fue trazado por el geógrafo griego Eratosthenes hacia el año 200 a.C. Representaba el mundo conocido desde la Gran Bretaña
al noroeste y desembocadura. Eratosthenes escribió un tratado de geografía del que se conocen algunos fragmentos por Estrabón y otros. Este tratado fue destinado a ilustrar y explicar su mapa en el mundo, el cual se ha perdido. Sin embargo, se ha podido reconstruirse con suficientes detalles a merced de los relatos de diversos exploradores y marinos y así los viajes de Patrocio al Caspio. El mapa tiene forma rectangular y medía 75.800 estadios desde Sacrum Promontorium al oeste hasta la desembocadura de Ganges en el este y 46.000 estadios desde Tulea al norte hasta el desierto de Libia. Dispone de 7 paralelos por Meore, Cinea, Alejandría, Rodas Limisquia en el Esponto, la desembocadura de Brochten y Tule. Ptolomeo, siglos I y II después de Cristo. Otro cartógrafo griego es Ptolomeo, que vivió en el siglo I y II después de Cristo y cuya obra marca a la vez al apogeo de la cartografía antigua y el final del gran impulso investigador de los alejandrinos en ese campo. Aunque no ha llegado a nosotros ninguno de sus mapas, sin embargo, su famosa geografía nos ha legado información fundamental para reconstruir posteriormente todos los lugares. Orientación con el norte arriba, el cálculo de las coordenadas, la reproducción de la esfera terrestre por medio de una proyección cónica, fueron los primeros mapas en los que se utilizó la forma matemática en un método preciso de proyección cónica, aunque tenía muchos errores como la excesiva extensión de la placa terrestre eurostática. Cartografía romana. En Roma, al contrario, no se nota ese avance de la cartografía experimentada en Grecia, y hay que distinguir el mapamundi, que sigue el modelo circular jonio y que fue común en la Edad Antigua, y los itinerarios totalmente prácticos. A partir del derrumbamiento del primero romano se produce en Europa un vasto retroceso cultural, que también se observa en los conocimientos geográficos que había permitido dibujar con sobrada precisión las tierras conocidas. En este momento desaparece el sistema de medición por coordenadas y la geografía matemática es sustituida por otras basadas expresiones de la Biblia. Cartografía medieval, Alta Edad Media. En la Alta Edad Media no se conoce el papel y se trataba casi siempre con el pergamino, de cual no se producen grandes cantidades y estos reservan para la copia de libros, por lo tanto estos libros se incluyen en representaciones cartográficas. El hombre de la Alta Edad Media no sabe leer ni escribir, por tanto recurre a símbolos para explicar aquello que tal desea. Listo. El hombre de la Alta Edad Media prácticamente no se mueve de su aldea o de sus posesiones y es un señor feudal, y además es profundamente religioso en su pensamiento. Le preocupa más la salvación de su alma que lo que hay detrás de las colinas más cercanas. Eso hace que las representaciones cartográficas sean del cielo y el infierno del paraíso terrenal. Cartografía medieval, Baja Edad Media. Son mapas parecidos a los de hoy, con la situación de las ciudades comerciales importantes y líneas que marcan las rutas de navegación para ir de un puerto a otro. La Baja Edad Media ya se han formado como reino las distancias nacionalidades de europeas. Mantener el corte real y los gastos de reyes señores cuesta mucho dinero que se obtiene de la base de los impuestos. Y es el comercio de mercancías el que proporciona buena parte de estos ingresos. Comienza a ser muy importante vender y comprar y saber dónde está el sitio al cual vendemos o al cual compramos. Es necesario saber los días en que una mercancía puede llegar a una ciudad y si hay rutas alternativas que no tengan piratas o bandoleros, si hay que atravesar ríos o montañas.
Cartografía árabe durante los siglos VIII. Durante el estancamiento geográfico medieval europeo, los navegantes árabes realizaron y utilizaron cartas geográficas de gran exactitud. Después de un largo periodo de silencio, se inicia un movimiento de recuperación de los clásicos griegos por obra de los árabes en los siglos VIII y IX. A partir de esta última fecha, el mundo islámico produce su propia cartografía, convirtiéndose en el continuador de el científico antiguo. Cartografía del Renacimiento. El siglo XV fue un siglo de cartografía rica y abundante que surgió de la mano de una generación de cartógrafos preciosistas trazados por de portulanos. Es interesante resaltar que la tradición portulana trasciende la Edad Media en el ámbito mediterráneo. Encontraremos mapas de este estilo y bellísima factura trazados incluso en el siglo XVII. El siglo XV fue muy fructífero en producción de mapamundis. Más de 300 han llegado hasta nuestros días, realizados entre 1400 y 1492, pero la mayoría de ellos se marcaban en el estilo macrobiano o en el isodiano. Solo han sobrevivido pocos, más de una docena de mapamundis y un globo terráqueo con verdadera intención cartográfica. Cartografía moderna. Nace a finales del siglo XVI, como consecuencia de tres hechos casi simultáneos: la aparición de las obras antiguas aportadas. Los reyes católicos habían creado la institución adecuada para tal trabajo, la Casa de la Contratación de Sevilla, que entre sus muchas funciones tenía la de recoger toda la información que las exploraciones iban aportando y facilitarla de forma coherente a los navegantes. Para dirigir todo este trabajo se creó el cargo de piloto mayor. Cartografía contemporánea. Se considera que el mapa realizado en 1507 por Martin Waldseemüller, Müller, un geógrafo alemán, fue el primero en designar con el nombre de América las tierras transatlánticas recién descubiertas. El mapa de Waldseemüller Müller fue uno de los primeros en que se separaban con claridad Norteamérica y Sudamérica de Asia. Abraham Ortelius, en 1570, Abraham Ortelius, un cartógrafo flamenco, publicó el primer atlas moderno. Mercato, 1512 a 1594. Mercato es considerado como uno de los mayores cartógrafos de la época de los descubrimientos. La proyección que concibió para el mapa del mundo fue un valor incalculable. Guillermo de Lille, 1675-1726. Aportación francesa en el siglo XVIII. Publicó en 1700 un mapa mundi que sitúa en un lugar con dimensiones correctas de las regiones orientales del siglo antiguo continente. Mapamundi de Mercato. Mapamundi de Waldseemüller. La cartografía en el siglo XX y en el siglo XXI. En el siglo XX la cartografía experimentó una serie de importantes innovaciones técnicas. La fotografía aérea se desarrolló en la Primera Guerra Mundial y se utilizó de forma más generalizada en la elaboración de mapas durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos lanzó en 1966 el satélite Pageos y la continuación de la década de 1960 los tres satélites Landan, los cuales permiten realizar estudios geodésicos completos de la superficie terrestre. Sensores, obteniendo imágenes con resoluciones mucho más altas, como es en el caso del satélite Iconos, cuya resolución es submétrica. El soporte ahora dejó de ser de papel, el mapa impreso es convertible en digital. Los sistemas de información geográfica se convierten en una herramienta de alcance de todos gracias al desarrollo del software que ahora sí lo permite.